Empieza, contaste a 10 y empezamos, Mauge. Ok, gracias, Juan. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este segmento de palabras clave que lleva adelante el IBU. Pedimos disculpas por estos minutos de retraso. Teníamos agendados en unos 15 minutitos antes. Mil disculpas por este impasse. Pero ya estamos listos para dar inicio a este segmento que se denomina palabras clave, que tiene como finalidad precisamente resaltar y destacar el perfil académico, investigativo, profesional de importantes figuras en la investigación, principalmente en Bolivia. Hoy tenemos una invitada muy especial, estamos muy contentos de que ella nos pueda acompañar, que haya aceptado esta invitación. Así que mi nombre es María Eugenia Martínez, formo parte de la Comisión de Investigación y Editorial del Instituto Boliviano de Urbanismo, así que la más cordial bienvenida a este espacio. Entonces, nuestras palabras clave para el día de hoy son población y desarrollo, acceso a bienes comunes y migración. Y nos complace muchísimo presentar en esta oportunidad, y quien nos va a estar acompañando es la doctora María del Carmen Ledo. Y antes de darle la bienvenida y de invitarle también a la sala, me gustaría leer un poquito de su trayectoria y presentarla, ¿no? María del Carmen Ledo García es catedrática titular e investigadora en la Universidad Mayor de San Simón desde 1982. Es coordinadora del Centro de Planificación y Gestión en el CEPLAC de la Universidad Mayor de San Simón. Desde 2003 es coordinadora boliviana del programa Research Training Partner Program in Habitat and Environment con Uppsala, en la Universidad también de SLU y Land University en Suecia. Es economista, tiene máster en estudios sociales de la población, de Centro Latinoamericano en Demografía, CELADE, en Chile. Cuenta con un doctorado en la Universidad Tecnológica de Delft, del Departamento de Planificación Urbana de la Facultad de Arquitectura de Holanda. Es consultora en diferentes programas de cooperación internacional, trabaja con diferentes programas. Además, ha publicado varios libros y artículos en la temática relativa a migraciones internas, internacionales y transnacionales, pobreza, desigualdad social, inequidad, vulnerabilidad, urbanización, movilidad urbana y transporte, contaminación ambiental. En fin, mucho ha trabajado nuestra estimada invitada, la doctora María del Carmen Ledo, a quien le doy la más cordial bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Querida Mauge, yo soy la agradecida, la verdad de que es una dicha que jóvenes como ustedes estén en este reto, ¿no? De mostrar todo el recorrido que hemos tenido nosotros ya los viejos, pero creo que es una forma también de poder entrar en este intercambio, de poder mostrar, ojalá, no solamente lo que ha significado el proceso anterior, sino lo que podría significar el futuro. Yo soy la agradecida y les quiero felicitar. Realmente IBU, una institución muy jovencita, pero con ya logros importantes. Felicidades a todos ustedes. No, muchísimas gracias, al contrario, doctora. En este segmento vamos a conversar unos breves minutos antes de pasar a lo que usted tiene para compartirnos en esta noche. Y me gustaría mucho preguntarle lo siguiente. En esta trayectoria tan exitosa que usted ha tenido y los logros importantes seguramente que usted ha cosechado,
Me gustaría que por intermedio suyo también podamos hacer en este mes de marzo y en esta pasada fecha tan conmemorativa, hacer un homenaje extensivo a todas las mujeres. Y en su trayectoria, usted no, además, supo lidiar seguramente con toda la difícil tarea de llevar adelante el rol de ser madre, esposa, maestra y además tener estos lauros, ¿no? Más de 120 publicaciones, una coautoría, más de 50 producciones en coautoría, o sea, realmente una trayectoria muy impresionante. Me gusta muchísimo que nos comentase un poquito esa experiencia, usted lo hizo posible y eso seguramente no salió. Gracias, Mauge. La verdad de que gracias a ti un poco he desempolvado. A veces en la vida no hay tiempo para desempolvar y para mirar un poco para atrás. Sí, son casi 40 años de vida, digamos, profesional. Y la verdad es que me he puesto a pensar estos días en cómo han pasado este tiempo, ¿no? Y bueno, primero agradecer a Dios que me ha dado unos padres que han estado siempre apoyando. Luego un esposo que también ha sido es un gran apoyo y una hija, ¿no? Que siempre han estado empujándome. Creo que no he tenido en ningún momento esas limitaciones de desconfianza ni tampoco de no colaboración, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que explica el cómo he podido articular mucho viaje, ¿no? Porque realmente es el estar en el campo de la investigación. Mucho de la investigación se plasma en las presentaciones en eventos internacionales y he tenido siempre el apoyo de toda la familia. Yo tengo que agradecer esa confianza, ¿no? Y por otro lado, también los sueños, ¿no? Que por eso te decía, Mauge, a mí me alegra ver los jóvenes a ustedes porque yo a pesar que estoy ya viejita, nunca he dejado de soñar y siempre me he ido poniendo metas, ¿no? Primero, cuando empecé economía, el sueño mío era entender las desigualdades y la pobreza, ese era mi sueño. Luego ya terminé y bueno, hay que agradecer también a maestros, ¿no? Yo agradezco a un maestro que siempre lo llevo en el corazón, Roberto Valdivieso, que ha sido el maestro que quizás ha conducido mucho de los logros que yo tengo ahora, porque él me empujó a ser su ayudante primero, luego de empujarme a ser su ayudante, también entré a trabajar al INE, donde también aparecieron Teresa Polo, nunca olvidaré ella tampoco, y así la vida, ¿no? La vida hecha de personas y de sueños. Entonces, en aquel momento yo dije que quería hacer una maestría, luego mi sueño hacer el doctorado, y la verdad es que yo sigo soñando y soñando, y creo que también eso ha ayudado a que esa misión de formación y de conseguir a través del trabajo beneficiar también a jóvenes, ¿no? Yo trabajo mucho con jóvenes, formando jóvenes y me siento feliz de verlos realizados, de verlos ya grandes, maduros, trabajando. Entonces esa es la misión que creo que he cumplido y que, bueno, espero todavía seguir haciéndolo. Sin duda, le comento que cuando apenas dimos a conocer que usted estaba presente en este segmento, en esta oportunidad, varios alumnos, exalumnos, y sin duda que usted dejó bien marcado también una importante huella. Me gustaría, doctora, que nos contase un poquito su experiencia de estudio en el extranjero. Hace pocos días revisé un ranking de universidades. Delft, por ejemplo, es una que está muy bien situada, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia de estudiar en el extranjero? Quizá alguna anécdota. Coméntenos un poco. Sí, la verdad es que yo diría desde la maestría, ¿no? La maestría a mí me tocó estar en Chile, en CELADE, fue uno de los centros más connotados de demografía y todos mis compañeros eran, bueno, latinoamericanos, sí, esa es la riqueza de esa maestría, pero el nivel que se tenía como economista cochabambina, no había nada que envidiar, fue maravilloso. Y en DEF la situación fue un poco más difícil, ¿no? De hecho,
la situación allá, de las mismas características de la Facultad de Arquitectura, una economista metida ahí dentro, con vacas sagradas que estaban trabajando dentro de lo que significa la arquitectura holandesa, y la verdad es que fue maravilloso tener otra gran persona, el profesor Edward Holzbergen, y mi tutor, que el profesor Paul Drewe, que confiaron en mí, confiaron, me dieron la bienvenida. Yo me sentía como ratón hámster de laboratorio al principio, pero luego yo vi cómo todos los colegas del Fagrup, que llaman así en Holanda, todos estuvieron tan felices el día de mi defensa, que ha sido realmente lindo, ¿no? Porque de verdad que al principio yo sentía de que, bueno, pues normal, la gente no conoce al otro y no sabe quién es, ¿no? Una migrante más. Pero poco a poco me iban saludando, poco a poco era Jude Morgan, Jude Mida, Jude Avon, que es en realidad la manera en la que ellos saludan, ya era una forma en la que ya se fue articulando, integrando. Y la verdad es que yo agradezco mucho, mucho haber estado allá, porque permitió, por una parte, también el encontrarme conmigo misma, el estar con mi familia, que mi familia me apoye, y ante todo el tener profesores que realmente hicieron, ¿no? De que yo pueda terminar en los 4 años que había que terminar y lograr cumplir uno de los sueños que tenía. Como te he dicho, yo no he dejado de soñar nunca, y la verdad es que ha sido una experiencia muy rica. Qué lindo, doctora. Me gustaría que nos comente un poco ahora sobre qué es lo que está desarrollando actualmente. En breve, ya les cedo la palabra para que nos comente un poco sobre el histórico y Sobre el pasado. Que me has hecho ir al pasado vayamos estos días. desglosamente. En ese, Sí. bueno, como te decía, en realidad, creo que esa actitud de que la vida me ha puesto, ¿no? Desde que he entrado al CEPLAC y vivir de conseguir proyectos, porque hay muchos jóvenes que necesitan hacer práctica en la investigación. Yo vivo buscando financiamiento. Y bueno, en eso estoy en este tiempo. Bueno, afortunadamente estamos en muy buen camino para lograr un primer doctorado en ciencias sociales gracias a la articulación de 10 centros de investigación de la Universidad Mayor de San Simón y una excelente contraparte sueca, ¿no? Profesor de Gotemburgo, que nos está, bueno, hemos logrado pasar una etapa, nos queda una más y estamos en eso, ¿no? Como te decía, no dejo de soñar y de pensar que, bueno, hay que seguir sembrando semilla, hay que seguir mirando para adelante y hay que seguir buscando proyectos, ¿no? Estoy trabajando también con una red de investigadores en COVID-19 con Barcelona, justamente un grupo de geógrafos que ha logrado articular. Son hasta el momento unos 80 países que están participando, tratando de entender qué es lo que pasa con este COVID. Entonces estamos tratando de articular acciones, ante todo yo un poco acumulando los datos y toda esta información. Bueno, y por otro lado también hemos desempolvado una red muy linda, una red de Lastro, Ana Clara Ribeiro, que es una geógrafa brasilera muy querida, que cumple 10 años de haber muerto, y Milton Santos, que cumple 20 años de haber muerto. Entonces hemos hecho, o sea, hay una red de conmemoración a la producción que ellos han hecho en toda la riqueza de la segregación urbana, el urbanismo, la fragmentación. Entonces estamos también trabajando firmemente con estos compañeros brasileños. Y bueno, ¿no? Ahí vamos siempre buscando qué hacer. Sí, sí, de hecho, Milton Santos es un referente precisamente en el tema de los estudios urbanos y todo el legado, ¿no? Que él ha aportado. Entonces, bueno, muchas gracias por esta breve introducción, doctora. Yo le invito en estos momentos que pueda compartir pantalla para que vayamos desarrollando en los siguientes minutos lo que usted ha preparado para compartirnos y hacer este desglose de las palabras clave. A las personas que nos acompañan también en las redes, invitarles a que puedan hacer preguntas, consultas, comentarios a las presentaciones que en los siguientes minutos va a desarrollar la doctora.
Bueno, Adelante, doctora, estamos viendo ya su pantalla compartida. yo te agradezco porque tú ya has dicho mi introducción, así es que yo ya voy a ir pasando directamente un poco, porque yo te agradezco, realmente has resumido muy bien. Y un poquito quería, bueno, como te dije, me hiciste volver al pasado, recordar los orígenes, ¿no? Yo he trabajado, cuando terminé la maestría, yo volvía de mi maestría con todos los sueños de una muchacha joven que quería trabajar y poner en práctica lo que había hecho porque me mandó el INE. Y volví de la maestría y me dijeron, no, era ya otro gobierno, me dijeron que yo estaba despedida y que ya no tenía más trabajo en el INE y ahí me acogió el CIDRE. Entonces yo agradezco a Álvaro Moscoso, a Julio Alem, a Tonchi Estambu, con los que trabajamos mucho, porque yo terminé la maestría el 86, 87, 88, 89 hemos hecho lindos trabajos, ¿no? Hemos trabajado la monografía del trópico de Cochabamba, varios perfiles epidemiológicos, hemos trabajado temáticas que tenían que ver ya con migración, también con el CEDLA. Aquí recordar a Silvia Pavón, a Roberto Casanovas, también gente muy entrañable y querida, que fueron formando, ¿no? Ese espacio diríamos, de la tertulia y de la comunidad científica. Luego trabajamos con el Consejo Nacional de Población, que también permitió que me vaya insertando dentro de lo que es esto, que yo diría es uno de los aspectos que más quizás me podría caracterizar, que es el manejo de datos. Yo empecé a trabajar mucho lo que era levantamientos de información, mortalidad en áreas urbanas, el tema de la salud materno-infantil, toda una cantidad de acciones que pude realizar. Luego me invitó mi querido amigo y que en paz descanse Gustavo Rodríguez Ostria, que ha muerto hace poco, pero fue también otro maestro, ¿no? Que permitió que yo trabajase en el IES. En el IES he estado, bueno, hemos estado entre horitas, ¿no? De poder intercambiar en un espacio muy lindo de trabajo, ahí con el padre Federico Aguiló, Roberto Valdivieso. Era un equipo muy lindo, pero que yo no puedo dejar de no mencionarlos, ¿no? Porque ellos forman parte de esta historia que yo les estoy contando. Habíamos dicho el tema de población y desarrollo. Yo no sabía cómo organizar. La verdad que yo pensaba en ti y decía, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Desde el principio al fin o desde el fin al principio? Bueno, yo he optado por ir un poco más desde la historia más reciente hacia el pasado, ¿no? Porque en realidad todo ha ido alimentando. De hecho, el hecho de haber estudiado demografía a mí me articulaba mucho al área de la población y el desarrollo. Y quizás eso es lo que me ayudó muchísimo, incluso en la tesis de maestría que yo hice. Yo me acuerdo que tuve varios encuentros con el profesor Omar Argüello, y Michael Blasov, que eran mis asesores, que me decían que todo lo urbano era lo bueno y que todo lo rural era lo malo, ¿no? Esa dicotomía urbana-rural. Y la verdad es que yo empecé a generar toda una serie de situaciones de discusión con ellos, porque les decía de que no era verdad, ¿no? Que dentro de lo urbano habían lamentablemente situaciones de exclusión social, de desigualdad, de fragmentación. Estoy hablándote del 85. Y que de una o de otra manera eso respondía a situaciones de que en muchos casos en el campo estaba mejor que estar en la ciudad. Y él me dijo, a ver, apostaremos, y ahí fue mi tesis, ¿no? Que yo hice justamente una aproximación a la desigualdad social existente a través de la mortalidad. Entonces, desde eso empecé a trabajar todo lo que es desarrollo urbano, movilidad, también al PNUD, gracias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que siempre me ha estado invitando para poder articular y trabajar con de distintos programas. Hemos trabajado el 2014 todo lo que es el informe de desarrollo humano que luego ha sido publicado. Yo apoyé con 3 productos que de una manera u otra también iban gestando todo lo que fue el informe sobre Metrópolis. También se trabajó con fuerza toda esta articulación entre urbanización y agricultura, que de una manera u otra iba revelando también estas necesidades que tenemos en términos de los desafíos, ¿no? De entender las ciudades, de entender lo urbano. Yo me acuerdo que cuando yo discutía de los temas urbanos, muchos colegas me decían, pero Carmen, ¿para qué? Si aquí hay que trabajar lo rural.
Y de una o de otra manera creo que ha sido todo ese espíritu de luchar y de buscar y de desafíos fundamentalmente en materia de investigación que han ayudado a que siga gestando acciones, proyectos, buscando de una manera u otra también ir consolidando, ¿no? esta articulación entre población y desarrollo. Ya en octubre del 2011 ya escribí un documento para el 6º Congreso de Estudios Ambientales sobre el desafío de una sociedad, de una ciudad solidaria e inclusiva para Cochabamba. Para Flaxo, Ecuador, se escribieron son 2 libros ahora, ¿no? Uno sobre precarización laboral, pobreza y políticas de vivienda, y otro sobre municipios bolivianos, una aproximación, que son libros que han sido publicados. Luego la vida misma me ha mantenido entre la salud y problemas que tienen que ver con las desigualdades y con el hecho de entender la muerte como un hecho social, ¿no? Entonces, la cooperación canadiense apoyó mucho, de hecho, con ellos trabajamos mucho lo que eran los temas de amenaza en la salud humana, varios documentos y varios trabajos que hemos hecho con el IDRC del Canadá. También el CIDES, no puedo olvidar, desde hace muchísimo tiempo con Fernanda Vanderlei, y luego estaba ahí la Ivonne Farah, luego ya más recientemente Patricia Urquieta, que desde hace poco que también le he conocido. Entonces hemos ido trabajando, ¿no? Temáticas de urbanización y pobreza, es un libro que se publicó el año 2008. Logré ganar un premio internacional sobre el poderío del liderazgo en salud global, que era un concurso que hizo el IDRC del Canadá. Y a partir de ello fuimos trabajando mucho lo que eran elementos que tenían que ver con el tema de la salud. La idea, el sueño era armar un sistema de salud para Bolivia, lamentablemente no se logró concretar. También se trabajó con Oxfam y CLAES del Uruguay. Logramos trabajar justamente el año 2007 un documento que hablaba de las tensiones y las políticas públicas y sus efectos en la marginación y la pobreza. También se trabajó en esos tiempos el tema de los marginados de la periferia sur de Cochabamba, que ha sido un tema que he estado con mucha fuerza trabajándolo. Luego aparecieron compañeros de Santa Cruz que me invitaron a trabajar, bueno, ahí Fernando Prado, trabajamos sobre el tema de las necesidades básicas insatisfechas a nivel de las unidades vecinales y también temáticas que tenían que ver con la exclusión social y pobreza vigente en la ciudad de Santa Cruz. Un poco todo eso se hacía gracias a que habíamos logrado apoyar en el primer informe de desarrollo humano que se hizo en Santa Cruz, Wobadi Santa Cruz, a donde el AI Santa Cruz, y eran varios trabajos que se habían hecho conjuntamente Roberto Lacerna y Fernando Calderón en su tiempo. También se había logrado armar toda una cantidad de documentos en homenaje a al Día Mundial de la Población y a las fechas conmemorativas. De una o de otra manera, lo que son las tensiones poblacionales en ciudades secundarias, la salud y el hábitat. Bueno, temáticas que de una manera u otra iban engranando e iban gestando de una u otra forma aquellos elementos que ya se habían, a partir del año 2005, ya empezamos a trabajar, que eran aplicar o replicar, podríamos decir, la metodología del desarrollo humano en distintos ámbitos. Se hizo a nivel de la familia, la niñez y adolescencia en el informe de desarrollo humano del año 2005 de Naciones Unidas. Luego hicimos también el tema de la primera aplicación que se hizo para el caso boliviano en Cochabamba. Nosotros en Cochabamba estuvimos con Roberto Lacerna, en La Paz estaba Rolando Morales y en Santa Cruz estaba Fernando Prado. Pero también con la CEPAL y gracias al apoyo que se pudo tener en un financiamiento que Sonia Montaño, la querida Sonia, ella era la encargada de la Oficina de la Mujer, se pudieron hacer estudios sobre pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, y que fueron también elementos que contribuyeron a entender esta necesidad de la incorporación de la temática de género, ¿no? Entonces, varios trabajos con IFI, ahí varias compañeras, ¿no? Carmen Zabalaga, lindas compañeras del IFI con las que pudimos trabajar
Había una mujer, Yesin Fall, de UNIFE en Nueva York, con la que también trabajamos y con la que pudimos hacer muchísimos trabajos. El año 2003 trabajé un libro que fue, y yo hasta ahora lo recuerdo con mucho cariño, que es el trabajo infantil en Bolivia. Fue un trabajo que se hizo para UNICEF y fue muy rico y aleccionador en mi vida porque yo recuerdo que el encargado de la oficina de UNICEF en La Paz me decía que había que sacar que yo decía que los niños trabajaban y que porque había que erradicar el trabajo infantil. Entonces yo me acuerdo que discutíamos con él y le decía, no, lo que hay que erradicar es la pobreza, ¿no? Y ahí veíamos cómo muchos niños efectivamente tienen toda una cantidad veíamos, ¿no? Porque hemos hecho también otro estudio con Héctor Maleta, en el que veíamos de que en realidad muchos de los niños que trabajaban en realidad eran una ayuda a sus madres, eran niños que estaban en una situación más bien de apoyo. Luego se trabajaron muchos documentos relativos a los derechos económicos, sociales y desarrollo humano. Ahí les decía, ha sido realmente interesante ver cómo toda esa temática de discusión fue contribuyendo, ¿no? A ir gestando elementos que posiblemente explican, ¿no? Ya la orientación que tuvo mi tesis de doctorado. El año 2000, ya estos son presentaciones en Holanda, ¿no? Me fui a Miami a hacer la presentación sobre el proceso de urbanización y estructura productiva en las ciudades del Corredor Económico La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se mandó, bueno, aquí Godofredo Sandoval, me mandé un documentito sobre urbanización, estructura productiva y empleo. También en Varsovia, bueno, en Holanda, si tú no presentas por lo menos 4 papers por año, fuera. Entonces yo viajaba a presentar documentos por todo lado. Entonces fui a Varsovia, hice una presentación y de esa manera, a veces yo digo, no, realmente los bolivianos somos fuertes en eso porque nos imaginamos. Pues estuve también en Orston, Doctora. una presentación en Córdoba, Argentina. También se hizo otras presentaciones. Doctora Carmen, una pregunta, disculpe que la interrumpa ahí un ratito, pero estas investigaciones, como usted estaba afuera, ¿usted siempre tuvo la iniciativa de vincular los trabajos en el contexto boliviano o también desarrolló algunas aproximaciones o comparaciones en el lugar donde usted estaba estudiando? Claro que en realidad la idea, de hecho, 4 años de hacer doctorado es poco. Yo recuerdo eso es, por eso muchas cosas han venido a mi recuerdo estos días en los que dije que iba a participar en este evento. Yo la verdad de que lo que uno necesita cuando uno está haciendo doctorado es mucha disciplina, ¿no? Y mucha inmersión total en lo que está haciendo. Entonces yo no he querido aceptar ni por tentación, ni trabajitos, ni nada que me disperse. Yo he ido y he trabajado exclusivamente en mi objeto de estudio. Y de hecho lo que me he dedicado a hacer es a llevar charlas por todo lado. He viajado absolutamente por todo lado. Mi profesor, el doctor Drewe, me ponía de ejemplo, porque él decía cómo esta señora tiene 4, 5 conferencias internacionales y les decía a los otros compañeros, y ustedes no están haciendo lo mismo. Entonces, la verdad es que yo, ¿y por qué hacía eso? No? Porque cuando yo llegué a esa oficina que me dieron, ese cubil que me dieron en Delft, la botaban a una muchacha finlandesa porque no había publicado nada. Entonces yo me acuerdo de que empecé a escribir a todos los amigos, a toda la gente, bueno, gente que conocía, y me lanzaba, viajaba donde había que viajar. El primer lugar que fui fue a Halle, en Alemania. Y fui, me acuerdo, en una noche así, además recién nomás llegada allá, y a la mitad del camino subieron la policía alemana, todo el mundo arrebatado, y claro, yo estaba ahí con mi pasaporte, pero estaban controlando a los migrantes, ¿no? Entonces llego al lugar del evento, Halle era donde nació Marx, ahí cerca, y me acuerdo que la gente estaba desesperada porque me decían, ¿no te encontraste con los nazis? No, yo le digo, no, nada, he llegado a la estación de trenes y no había problema.
Entonces, la verdad que me dediqué a viajar por todo lado, he conocido y dando charlas, ¿no? Así es que haciéndolo de exclusivamente mi objeto de estudio. Y creo que por eso puedo decir que he terminado, ¿no? El doctorado, si no quizás ahorita estábamos contando otra historia. Muy bien, excelente. La dejo continuar, doctora, por favor. Sí, muchas Gracias. gracias. Entonces, como ves, aquí está, vine a Córdoba. Este es el viaje que hice en el 99, ni bien llegadita allá, a Bilbao, España, a celebrar los 10 años del desarrollo humano. Fui a dar una charlita. Luego, también en el coloquio de geocrítica de Barcelona, mandé otro paper para que se pueda publicar. Estuve en Viena presentando también los documentos sobre la urbanización y la redistribución espacial de la población en Bolivia. Vine a la Argentina a hacer una presentación y esta es la de Halle. Esta es a la que fui, ni bien llegué, creo, el año del septiembre del 2000, del 98, yo llegué en febrero allá. Entonces, fue eso, ¿no? Yo creo que realmente, a Dios gracias, no tenía miedo, me lanzaba, iba por un lado, por otro, pero antes de viajar ya tenía también experiencia laboral acá, ¿no? Ya había trabajado con varios diagnósticos. Realmente Naciones Unidas a mí me ha apoyado muchísimo. Yo he trabajado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con ONU Mujeres, con UNICEF, con el Programa de Lucha contra las Drogas, creo que con todas las agencias. Y ha sido como que la escuela también que ha permitido, ¿no? Que se me vaya formando en el camino. Aquí está el primer informe de desarrollo humano a nivel municipal, lo hemos hecho aquí en Cochabamba, bueno, gracias a la iniciativa de Fernando Calderón y con Roberto Lacerna. También se trabajaban, bueno, para la cooperación para británica, se hizo un diagnóstico del estudio del impacto ambiental en la presa de Caipipendi, en el río Pilcomayo. Sí, ¿verdad? El diagnóstico de la prevención del cólera para el Environment Resources Management, que nos había pedido también el IDEMA. Ya mira tú, esto, el 94. Luego proyectos de impacto ambiental en la apertura de un camino. Yo me metí a todo, ¿sí? Un camino en Villabella Araras, que era una zona, bueno, yo hacía toda la parte socioeconómica, ¿no? Ahí Gabriel Rodríguez, una gran persona, Edgar Salas, gente que yo la recuerdo con cariño y que he trabajado y que hemos sido, y somos amigos hasta ahora, ¿no? Luego el tema de ya en CELADE, que también ha seguido siendo mi escuela, yo me he formado allá y hemos seguido y hasta ahora podemos mantener todavía amistades, eso antes de irme a hacer el doctorado. También se trabajó con el proyecto de lucha contra la pobreza, ¿no? Para entender el tema de la pobreza, con ILDIS y el CERES. Luego, bueno, con SUR, profesionales de Chile. Entonces, ha habido toda una etapa que ya me ha ido articulando al tema agua, ¿no? ¿Cómo nace este tema? Bueno, en realidad estoy yendo de atrás, desde ahora hacia atrás, pero nace porque llega un francés que había mirado en las listas de los miembros de la Unión Internacional del Estudio Científico de la Población, vio que había una boliviana ahí que se llamaba Carmen, me llamó y me dijo, hola prima, Jill se llamaba él, y me dice, hola prima, yo quiero irme a ¿qué se llama? A Machu Picchu y tengo que hacer el plan maestro de agua, entonces te paso el trabajo. Y me lo pasó, y la verdad es que yo agradezco ese año 88 que me pasó ese trabajo porque creo que yo primero decía, yo me he encontrado con el agua me persigue a mí, pero al final creo que hemos hecho una alianza muy profunda. Cuando yo me fui a Holanda pensé que ya el agua ya no existía en mi trabajo y apliqué un modelo matemático con más de 80 variables y aparece en primer lugar el agua. Entonces, no sigo trabajando de una u otra manera. Entonces, trato en lo posible desde la oferta, desde la demanda, desde la aplicación de modelos matemáticos, se ha ido trabajando de distinta manera y creo que es una temática que requiere mayor profundización. Necesitamos seguir trabajando. De hecho, el agua es, como yo digo, es igual que el aire que respiramos, ¿no? Es el bien común en el que lamentablemente las injusticias y las desigualdades
y el sufrimiento de mucha gente es algo que necesitamos de una o de otra manera, yo digo quitar velos. Y bueno, eso es lo que he estado haciendo, trabajando, mostrando la dureza que tiene el ser pobre, el vivir en zona urbana marginal, el no tener posibilidades de tener agua segura, el de pagar más del 10% del ingreso familiar total por, diríamos, ¿no? Basura, porque en realidad es agua que está contaminada. Entonces he estado trabajando tanto, te decía, desde la oferta como la demanda, tratando de mostrar no solo en Bolivia, también a nivel internacional. De hecho, el año 2018, la verdad es que ahora en San Simón estamos unidos en redes, ¿no? Y mucho de lo que significa el trabajo que hacemos se articula también con los otros centros, ¿no? En este caso, se trabaja con el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental, CAS y Laboratorio de Hidráulica para una solicitud de trabajo que nos hizo el JICA, que es la cooperación japonesa, y logran, bueno, el sueño era detectar cuál es la situación real del estado del agua en la cuenca del río Rocha Mailanco. Y logramos hacer un bonito trabajo, ingenieros, ambientalistas, químicos, economistas y, bueno, distintas sociólogos, un bonito trabajo de georreferenciando, haciendo el análisis económico financiero, el análisis técnico y la contaminación en la parte de Sacaba. Ha sido un trabajo muy lindo que se ha logrado hacer gracias al trabajo articulado. También tengo que agradecer que la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento siempre me pide actualizaciones. Yo la verdad que digo es realmente hay mucha gente que aparece y que apoya, ¿no? Entonces, lo que yo consigo al levantar encuestas es tener bases de datos para que muchos estudiantes hagan sus tesis con esa información. Porque la verdad que para nosotros como centro, a nosotros nos pagan un salario, tenemos la infraestructura y el equipamiento, pero lo que no tenemos es plata para pagar a los encuestadores. Entonces, cuando viene el financiamiento, se paga el encuestador, queda la base de datos y los chicos hacen sus tesis. Entonces, yo he escrito este libro del agua nuestra de cada día, que lo he ido actualizando. Es algo que en realidad es como un bebé, ¿no? Que me ha ayudado mucho a ir mostrando todas estas inequidades. He trabajado también dentro del Plan Maestro de Agua para la región metropolitana de Cochabamba con Land for Water, GITEC, TIPSA, que eran unas empresas que vinieron a hacer los estudios, y mucho trabajo de campo. La verdad es que gracias a todas esas bases de datos que se han ido gestando, es que podría decirte, se ha podido seguir produciendo. Porque, y eso es lo que yo digo, hay tanta información que los jóvenes pueden aprovechar y pueden disfrutar, ¿no? O sea, se tiene, por ejemplo, el año 2005, yo cuando volví de Holanda, yo fui a CEMAPA, pues a decirles, yo quisiera hacer el estudio de volver a replicar el plan maestro de agua, y me dijeron, no, estamos en otra cosa. Entonces, fue tan triste para mí que dije, bueno, qué pena, yo lo haría gratis, no, que no me paguen. Pero bueno, no surgió, ya apareció UNIFEM, ¿no? Ahí Yacine Fall de Nueva York, ella me ayudó y me dijo, bueno, yo te financio, pero para La Paz y para el Alto. Entonces ahí hicimos un levantamiento grande, ahí también Abel Mamani, ¿no? Realmente la gente de los dirigentes en el Alto y en la Hollada, logramos levantar una buenísima base de datos y abrir bueno, ante todo el tema género, ¿no? La dimensión de género, que era una temática que es una temática que a mí me han dicho, y realmente es cierto, que al género hay que convertirse, ¿no? Me acuerdo que me decían eso las compañeras, porque vivimos un mundo en el que se invisibiliza el género. Y cuando trabajamos agua, uno piensa en la tubería, en la cañería, y no piensa el rol que cumple la mujer en todo lo que significa, no solamente el tema del almacenamiento, sino todo lo que son los usos del agua. Entonces, la verdad que ha sido lindo ese proyecto, se ha trabajado mucho, hemos logrado hacer con perspectiva de género, y se tiene todavía una linda información. También se logró tener una articulación muy grande con Oxford,
y con distintas universidades inglesas y europeas a través de un proyecto que se llamaba PRINWAS. Sí, un proyecto muy lindo donde estaba un buen amigo, Esteban Castro, que vive en Inglaterra y que logró hacer a través de la Escuela de Geografía, un bonito trabajo. También hicimos otro proyecto grande para las zonas periurbanas en Cochabamba, el proyecto en Negohuat, que trabajamos también en Tiquipaya para ver el tema de las negociaciones y cómo abordar los conflictos de tierra y agua en cuencas periurbanas latinoamericanas. Había en los estudios en Sao Paulo y en Cochabamba. Entonces son realmente proyectos que han sido como escuelita, ¿no? Como un mecanismo de aprendizaje y de constante actualización, ¿no? Y como te decía, todo un poco gracias a que uno recibe esos financiamientos, pero luego quedan las bases de datos que te permiten trabajar, hacer ya profundizaciones, ¿no? Ahí aparecen todos estos documentos que forman parte ya de luego presentaciones internacionales, ¿no? Esta de Ginebra, por ejemplo, que una mujer que me pidió que pudiese entender la problemática, no solo de La Paz y el Alto, sino también de Cochabamba. Entonces fui a dar una charla para ver cómo se producía o qué es lo que estaba aconteciendo en esa situación. Luego me invitaron también a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, con la Kate Annan, la esposa de Kofi Annan, para poder presentar la situación del agua en Cochabamba y fue realmente otra experiencia muy linda. En las invitaciones, gracias a la articulación que se tenía con las compañeras canadienses también, ¿no? En varias presentaciones con la mujer que hizo el oro azul de Blue Gold, que también fui a dar una charla en Ottawa. Y así vamos viendo presentaciones en Porto Alegre, en Nueva York, en Noruega. Así en Noruega viajé a hacer el 2002 en la conferencia anual que se hacía en la Universidad East Anglia. También en Oxford, donde con Esteban Castro, el amigo este que nos ayudó con PRINWAS. Bueno, y esta es mi tesis de doctorado, ¿no? Urbanización y pobreza en las ciudades del Corredor Económico Nacional La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pero el estudio de caso era Cochabamba, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo cómo voy de una o de otra manera, la vida me va mostrando, ¿no? Me va articulando allá y aquí en una temática que yo, la verdad, desde que me acuerdo que me encontré con el tema del agua, que fue el año 88 en esta posibilidad de comprender qué es lo que pasaba con el agua. Ya había estado trabajando, les decía, con PCA, la Meyer, con temas de cuencas. Trabajaba mucho lo que eran estudios socioeconómicos en las cuencas con estos compañeros ingenieros que trabajaban a nivel nacional. Pero la verdad que encontrarme con el Plan Maestro de Agua para Cochabamba creo que fue el momento de oro. Yo agradezco esta consultoría que se hizo para SOGREA, General Deux y la consultora Galindo, que era en aquel momento, porque yo creo que hasta aquel momento yo había pensado que el ingreso era lo único que discriminaba, ¿no? Yo pensaba de que no había más variable que discriminaba más que el ingreso, hasta que me encontré con el agua. Y creo que el agua es el que más discrimina. Y mucho más ahora en esta situación del COVID-19, ahí realmente es dramático ver que hay gente que tiene 18 litros por persona día, mientras hay personas en las zonas residenciales de Cochabamba que sobrepasa los 250 litros por persona día, un cubo diario, y apenas se están pagando hasta 2 o 3% del ingreso familiar total. Entonces, es una situación de dura y cruda realidad que ha hecho que en realidad yo vaya alimentando cada vez más, ¿no? Esta temática. Entonces, ahora el otro tema que también ha sido un tema que me ha cautivado en dos sentidos. Por una parte, como investigadora economista un poco metida en los números al principio, y otro haber vivido en el exterior, como tú muy bien dijiste, Mauge. Sí, de hecho, el vivir, el estar en el exterior,
Es cierto que yo no he tenido, bueno, lo que a mí me ponía así un poco la piel de gallina, era que yo decía, caramba, yo tengo absolutamente seguridad de tener un ingreso, de tener una vivienda, de estar bien. Y veía gente, muchos colombianos, mucha gente que estaba arruinada, ¿no? Y que estaba mal. Y que, bueno, yo quería hacer algo, entonces hacía, a veces iba a hacer unas, allí había Casa Amiga, que el padre Juan, que era un curita de la Teología de la Liberación, él me dijo, si quieres, ayúdanos ahí en Casa Amiga. Yo daba a veces clases de inglés, pero había muchas mujeres que iban y solo lloraban, ¿no? Entonces yo dije, me arrepiento un poco el haber empezado tan matemáticamente el tema migratorio. Yo quisiera meter el tema humano, ¿no? La parte humana, la parte de carne y hueso. Y eso en realidad es lo que me ha permitido, ¿no? Ahora entrar con mucha más fuerza a las migraciones. Yo trabajo, es cierto que mis primeros estudios han sido puro matemática dura. Ahora hago uso de modelación matemática, pero le pongo más el lado humano, ¿no? Y trato de articular con estudios de caso. Hemos hecho documentales que te permiten dar voz a estos sin voz, ¿no? Entonces, ahora estamos publicando, acabo de mandar bueno, a mí, yo digo, el COVID me ha ayudado porque como tengo enfermedad de base y me tengo que quedar en la casa, he producido porque cuando estoy en la oficina no tengo tiempo, mucho, es imposible. Entonces, este documento sobre migraciones bolivianas, arreglos familiares para enfrentar adversidades en las ciudades de La Paz, el Alto y Cochabamba, lo he podido hacer gracias a que he tenido tiempo para un poco dedicarme, ¿no? A pensar, porque no es que no hay tiempo. La verdad de que estar en la administración, en la gestión es complejo. A mí me angustia porque, bueno, que me gusta producir tanto, me siento a ratos maniatada, ¿no? Luego hemos hecho un libro bonito sobre Bolivia en Argentina y América Latina, trayectorias migratorias en contextos de plurilocalidad, que ha sido también un documento que se ha logrado hacer gracias a las compañeras de CONICET de la Argentina, María Mercedes de Virgilio y una mujer extremadamente dinámica, María Paula Díaz, excelente. Realmente hemos podido sacar este libro que es muy bonito, cuando quieran está online o también si necesitan vienen al CEPLAC, piden la copia, está para distribuir. Luego este reto, ¿no? De tratar de quitar los velos del tema migratorio, yo he ido trabajando mucho esta información del Alto y de la Ciudad de La Paz y son sorpresas grandes que encuentro, ¿no? Sorpresas muy grandes, dependiendo si trabajo unidad de análisis persona o si trabajo unidad de análisis hogar. Y entonces eso se ha publicado en el Instituto Francés de Estudios Andinos, el hogar, trabajando el hogar transnacional en la ciudad de La Paz y el Alto, y conclusiones impresionantes, ¿no? Como que los paseños del sur de La Paz dicen que la migración es muy buena, que mejora la raza, que mejora la ciudad, mejora todo. En cambio, la gente de las zonas pobres del Alto, que dicen que la migración divide la familia, hay sufrimiento, genera problemas, sí, todas unas lecturas que en percepción a uno le dejan, y también ya trabajando la unidad de análisis personas, ver cómo el perfil del migratorio del alteño se parece más bien a esta nueva, diríamos, nuevo grupo de poder económico aymara, ¿no? Viendo lo que son los cholets y todo lo que significa un grupo que ha logrado estar en la Argentina y conseguir, y en Brasil también, conseguir unas situaciones económicas relativamente estables, buenas, unas luchas de búsqueda de migración circular muy interesante, versus un perfil parecido cochabambino y paseño, ¿no? La Hollada con la ciudad de Cochabamba se parecen mucho. Entonces son cosas que van moviendo, ¿no? A seguir trabajando. Bueno, ahí se ha ido trabajando esta multidimensional cara de la migración, que es, como te decía, que es algo que he ido tratando de verlo desde un lado, desde el otro lado, y la verdad que yo agradezco en partes también este deseo, ¿no? Siempre de buscar la aplicación de modelos multivariados, ¿no? Y este modelo de correlación canónica lo apliqué en mi tesis doctoral. Es un modelo que lo inventó una mujer, Eike van den Burg, es una holandesa de la Universidad de Leiden, y verdad que es un modelo precioso.
es un modelo precioso porque te ayuda a un poco sistematizar la complejidad. Entonces, primero Cochabamba ha hecho muchas pruebas, luego lo mismo he replicado en La Paz y el Alto, y bueno, y de ahí vienen, ¿no? Todos estos documentos, bueno, hay varios que están publicados en España, el CIDOC de España, también hay, bueno, Isabel Yepes, Yamisele Flor, las personas con las que he trabajado. También hemos hecho el diagnóstico de la población boliviana en la Comunidad de Madrid. Luego de esa experiencia aparecen unos compañeros de la Comunidad Andina de Naciones y de Fundación Esperanza, la Comisión Andina de Juristas, y hacemos esta encuesta de migraciones internacionales y remesas en La Paz y el Alto, que fue una bonita experiencia. Y este fue, ¿no? La réplica después de 20 años al trabajo que hicimos en los 80s, 1988, la cooperación belga, que nos permitió a través del CIUF y de la Universidad de San Simón, la Universidad de Lieja y la Universidad de la Católica de Lovaina, hacer realmente es la primera encuesta de derecho que se hizo en Bolivia, ¿no? Una encuesta que ha permitido muchísimas tesis, muchísima producción y mucha publicación, tanto nacional como internacional. Entonces, que se ha ido presentando y que también hemos ido recibiendo estudiantes internacionales que han venido a apoyar y a trabajar con esta información. De hecho, ahí, cuando quieran, esa información también es disponible para los que quieran realmente. La encuesta de derecho, porque esa es la encuesta que hemos logrado hacer, permite trabajar el que no está aquí, ¿no? Permite hacer este análisis transnacional, porque normalmente la migración, bueno, con encuestas de hecho, no incluye al que no está aquí, pero una de derecho sí. Entonces, gracias a esas encuestas que hemos podido reconstruir el concepto de esto que es transnacional, pero también de esta migración circular, ¿no? Que es la que nos tiene y que trabajamos. Ya el año 93 se había trabajado también con la población, migración y economía de la coca en el trópico de Cochabamba para la Universidad SANI de Nueva York. Y ahí, bueno, y ahí la vida. Y este es el gran maestro Héctor Maleta, Silvia Pavón, Roberto Casanovas, que trabajamos en el proyecto Migración, Urbanización y Empleo, así se llamaba. Un proyecto en el que han trabajado queridísimos amigos, ¿no? Oscar Segada, está Alfonso McDonald, Patricia Escobar, una gran mujer, Miriam Camacho, Héctor Maleta, que era nuestro asesor. Estamos hablando también de Teresa Polo, Marcela Villarreal, que ella era la encargada de PREALC para América Latina, la doctora Rosario Ende, una gran epidemióloga, el arquitecto Humberto Solares, luego estaba el exministro de Educación, Alfonso Camacho, Gilda Navarro, Freddy Camacho, Cristina Navarro, Gilda Muerto, Alfonso Villarreque, Nilo Paredes, que eran documentos y muchísimos estudiantes, siempre, desde que he empezado, normalmente tesistas, siempre hay en el CEPLAC, siempre. Bueno, luego del 23, ONU Mujeres, que nos dijeron de que podamos saber la participación ciudadana y las contribuciones al desarrollo, la equidad de género, la gobernabilidad. Y a Sinfol me dijo, Carmen, hay que determinar el costeo del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. Lo dejamos muy cerca de lograr culminar, luego no se pudo. La cooperación española nos estaba ayudando, pero lamentablemente vino la crisis y se cortó todo. Pero trabajamos mucho con la Universidad de Castellón y todavía hasta ahora mantenemos muy buenas relaciones. Luego el BID nos pidió que hagamos esta iniciativa para ciudades emergentes y sostenibles. El semáforo logramos hacer con unos jóvenes, bueno, siempre los jóvenes de San Simón, que son los que trabajan duro. Luego, estos escenarios de crecimiento urbano, que ya el Environment Resource Management del BID nos pidieron que nosotros apoyáramos en el componente 3 hacia un escenario de crecimiento inteligente y que lamentablemente es un documento precioso, pero que ha quedado en el olvido. Luego también hemos trabajado mucho lo que son unidades productivas, micro y pequeñas empresas para la cooperación noruega. Proyectos que tienen que ver con el riesgo a los desastres y la adaptación al cambio climático, el tema de la resiliencia en la economía agropecuaria familiar,
producidos por la expansión y el avasallamiento a una zona que se llama Pucarita, aquí en Cochabamba. El tema de la movilidad urbana y transporte, aquí también hay que agradecer a la gente del BID y a ALG que confiaron en nosotros. Y luego, después de que terminamos el levantamiento de una encuesta muy grande, la oficina de la mujer del BID nos pidió que hagamos unos estudios de grupos focales de transporte y género. Fue precioso también porque logramos a través de la parte ya cualitativa hacer demostraciones impresionantes del drama que viven las mujeres fundamentalmente. Como tú decías muy bien, la mujer no solamente es que tiene que ir a trabajar, sino que tiene que ir al mercado, llevar a los niños a la escuela, ir a la salud, ir a hacer las compras y volver hasta 6 viajes y en situaciones tan complejas como es. Entonces logramos hacer a través de grupos focales, a través de aplicación de modelos matemáticos, realmente hay mucho por hacer todavía allá y hay varios tesistas que siguen trabajando. Luego este proyecto que hasta ahora está, ya se acaba pronto, que es el proyecto de Hábitat y Medio Ambiente, que en el inicio tenía a 7 centros de la Universidad de San Simón y que permitía fundamentalmente la formación doctoral de 5 jóvenes que ya 2 están aquí y 3 pronto llegan. Yo digo con eso para mí misión cumplida, ¿no? Porque ha ayudado. Y también 11 maestrantes en una primera maestría en ciencias hemos logrado hacer una articulación con la red de gestión integrada de recursos hídricos y hemos hecho una maestría conjunta. Sí. Bueno, espero no haberles cansado y estoy a la orden para cualquier pregunta. La verdad es que no sabía cómo hacerlo. Me has puesto en figurillas de decir cómo lo hago, qué difícil pensar el pasado, pero también gracias porque me ha ayudado un poco a ver de que un poco la vida ha ido condicionando cosas y ha ido armando, ¿no? Mi historia de vida, ¿no? Y ante todo, como digo, ¿no? De servicio. Es una historia de servicio. Eso es lo que yo siento. Yo cumplo un servicio tanto en la docencia como también ahora en ojalá generar este sentimiento en los jóvenes de que la investigación es lo único que nos va a ayudar a salir adelante. Doctora Carmen, muchísimas gracias y felicitaciones. Realmente quedo impresionada, ¿no? Con todas sus contribuciones. Esperar un segundito para comentarle algunas opiniones de quienes nos acompañan. Dice profesora, saludos profesora, un trabajo de gran aporte. Aide Vasco P, Patti Viorel, un saludo profesora Ledo. Víctor Villarreal, perdón. Felicidades, Carmen, por su trayectoria y que a propósito han estado preguntando si estos estudios van a estar accesibles y qué bueno Sí. que usted también lo indicó que a través del CEPLAC quedan disponibles y eso también nos empuja como IBU a prontamente ya lanzar, tener un sitio web, colgar toda esta información para que quede justamente disponible. Entonces, muchas gracias, profesora. Tenemos aquí una pregunta. Vania Calle también dice, felicidades, profe Carmen, siga adelante. Aquí tenemos una pregunta, doctora, de Auyot Yañeva. Perdón si no pronuncio bien el nombre. Dice, ¿conoce bases de datos sobre violencia contra las mujeres que incluyen información sobre el perfil de los agresores a las que se puede acceder? Creo que parte de su estudio, bueno, de varios estudios que ha realizado, ya más o menos responden parcialmente a esta pregunta, pero si quiere ampliar algo más, doctora. Sí, mira, nosotros recibimos, como te he dicho, el CEPLAC recibe muchos estudiantes del exterior y llegó una muchacha joven, muy linda, una española, que trabajaba tema de masculinidades y violencias. La verdad es que nosotros tomamos un trabajo, bueno, hay cosas que yo ya no las he dicho, ¿no? Hicimos el trabajo sobre la situación de los pueblos indígenas, yuquis y yuracarés, en la zona del Chapare. Y la idea era medir el tema, qué pasaba con la violencia. Y
muchos de los jóvenes son jóvenes, todos recién egresaditos o a punto de egresar o estudiantes. Entonces no sabían cómo hacer el indagar sobre el tema de la violencia. Y esta muchacha llegó a hacer su pasantía por 3 meses y pudo ingresar a hacer grupos focales en la zona, en esta zona. Y la verdad que fue complejo porque lo que nosotros encontrábamos era de que primero las más jovencitas no hablaban del tema, estaba como un poco tema cerrado, pero las mujeres ya de edad un poquito más avanzada sacaban el tema de la violencia como chiste, ¿no? Cuando me rompió el brazo, la mano y no sé qué. Entonces, de esa manera es de que ella intentó hacer una encuesta, que yo la debo tener si quiere que me escriba. Ella ha hecho su tesis sobre violencia y masculinidades en España. Entonces, tal vez yo la puedo contactar con ella. Y de hecho, estos son temas complejos, pero bases de datos, muchas no las tenemos, pero hay que ir generando, yo creo. Eso. Bueno, gracias, doctora. A mí me gustaría hacerle una pregunta en el sentido de que usted hace el 2018 presentó específicamente este de amenazas en la salud humana. ¿Qué apreciación tiene este tópico, digamos, de hace unos 10 años atrás con la situación actual que estamos atravesando con esto de la Y crisis del COVID? como te decía, y gracias, Mauge, y la pelea que tuve con mi tutor de tesis en la maestría era esa, ¿no? Que la mortalidad rural era más alta que la urbana. Y yo le decía no, porque hay zonas urbanas donde la mortalidad incluso es más alta que en las zonas rurales. Y la verdad es que eso es así, ¿no? La expectativa de vida que tiene un poblador que es de la zona más pobre en Cochabamba, de Caracara, Sibingani, es apenas 45 años. Y un poblador que está en la zona norte, en Calacala, Lomas de Aranjuez, está hablando de 80 años. Casi 40 años de diferencia en menos de 15 kilómetros de distancia. Entonces, el tema de la mortalidad y el tema de la salud ha sido y seguramente va a seguir siendo un gran problema. El drama que se suma a unas patologías que ya eran parte, digamos, de este proceso de segregación, de fragmentación, de exclusión, es que lamentablemente este COVID-19 ha venido a destruirnos todo, ¿no? De hecho, te decía, es gente que tiene 18 litros por persona a día. Estamos hablando de no más de 2 cubos, ¿sí? Mes. Y es el 10% de su ingreso familiar total. ¿Cómo va a poder lavarse 20 segundos las manos? Si además ya llega agua contaminada. Entonces, yo creo que la tarea número 1, entre, quien sea que esté, es de una vez la dotación de agua para todos y para todas, pero particularmente a la gente de los barrios urbanos marginales. Yo siento de que el tema de la salud y ante todo viendo los datos del COVID-19, donde mayor incidencia hay, no solamente en los casos activos, sino también en la mortalidad es en los barrios de la periferia. Entonces, en una situación de un colapso de un sistema de salud que lamentablemente adolece de serias fallas, en Cochabamba hay un hospital de tercer nivel, imagínate uno de tercer nivel público, ¿no? Estamos hablando de que por lo menos cada 75,000 personas debería haber un hospital de tercer nivel. Entonces, estamos con un déficit salvaje. Entonces, creo que una tarea urgente, y por eso les felicito, porque de hecho las ciudades son donde está la mayor concentración en nuestro país y necesitamos soluciones estructurales en materia de dotación de hospitales, de personal médico, de especialistas, de espacios de terapia intensiva. Necesitamos, si vemos las estadísticas que el INE mismo las ofrece, casi 5 millones de gente se automedicaban. Imagínate ahora que se automediquen en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Entonces, el tema de la salud humana creo que ha tomado y está tomando un primer nivel en cuanto a la importancia y en cuanto a la necesidad de respuestas estructurales urgentes. No sé Sin si por duda. ahí va la pregunta. No, claro que sí, sin duda. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Podríamos seguir conversando.
de este espacio. Le agradecemos su participación. Hemos hablado hoy de población y desarrollo, de migración, de accesos a bienes comunes, y aprovecho para hacer un spoiler aquí. El IBU tiene activa una convocatoria para presentar artículos precisamente con el objetivo de hacer la publicación de un libro sobre los comunes en Bolivia principalmente, ¿no? Entonces usted nos ha hablado también de este tema de acceso a los bienes comunes. La convocatoria ustedes la pueden buscar y está también disponible aquí en nuestras redes. Entonces, muchísimas gracias, doctora Carmen. Realmente la felicito nuevamente, le agradezco su disponibilidad. Y bueno, le dejo para que usted concluya con algunas palabras finales, recomendaciones finales. Sin duda que en toda esta trayectoria también cosechó grandes logros, ¿no? Importantes contribuciones que sin duda también causaron impacto. Y entonces aprendemos quienes estamos más o menos queriendo emprender en este camino. Nos sirve muchísimo su experiencia y le agradecemos. Entonces, sus palabras finales, doctora, para concluir este segmento, por favor. Sí, en primer lugar, agradecerles y felicitarles por esta iniciativa. Mira tú, cuántos años atrás ya estábamos trabajando con urbanismo, estábamos entendiendo ya estos procesos de segregación y desigualdad en nuestras ciudades, que lamentablemente no ha cambiado, más bien se ha profundizado. Pues felicitar y pedir a los jóvenes. De hecho, el tema de la investigación, el tema de la formación de comunidades científicas, de grupos de jóvenes que estén constantemente con este espíritu inquisitivo es lo que va a ayudar a este país a cambiar. Pues invitarles también a ustedes de que no se cansen, que no se desanimen. No es fácil, pero tampoco es imposible. Yo la verdad de que todo lo que he hecho ha sido con mucho esfuerzo, pero también hay gente que ayuda, ¿no? Y de hecho la cooperación internacional siempre me ha tendido una mano. Entonces, gracias a eso es que se ha podido y todavía se puede y todavía se sigue formando jóvenes que van a ser, espero, los que den voz a mucha gente que no tiene voz. Muchas gracias y desearles también éxito. Estaré yo también poniéndome en contacto mucho más con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Agradecerles a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión. Seguramente en breve tendremos noticias para disponibilizar toda la información de nuestros investigadores, y también estén atentos a todas las actividades programadas que tiene el IBU en adelante. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos. Un abrazo.